A ver cómo está la resaca de la derrota en Anfield de este Real Madrid que si en un día no funciona Courtois o Mbappé, ya sabemos lo que pasa, se cosechan las derrotas porque el resto no acompaña. En Anfield, frente al Liverpool, Courtois, el portero belga, fue protagonista con las 8 atajadas, el que evitó un daño mayor, una goleada más exuberante de lo que vimos en territorio inglés. Con Richard Méndez, Barack Feber y Héctor Huerta vamos a hablar del día después, la resaca madridista. Barack, arranco contigo. ¿Por qué crees que el Real Madrid sufre tanto ante la intensidad de equipos ingleses, esta vez el Liverpool que se lo volvió a hacer? Hola, Caro, saludos Richard y Héctor. No necesariamente clubes ingleses. Los clubes ingleses son los mejores equipos del mundo en general, pero no solamente los ingleses. Es decir, el Bayern Múnich también es un equipo de superélite, el Paris Saint-Germain también lo es, y el Real Madrid y el Barcelona. Son los cuatro equipos que hacen más o menos contrapeso al potencial económico que tienen los clubes ingleses para armarse con los mejores futbolistas, entrenadores y directivos. Entonces es una realidad que el Real Madrid, cuando ha enfrentado a equipos de un nivel, pongamos, similar, por lo menos al que se le presupuesta al Real Madrid, este Real Madrid sufre. Sufrió y mucho contra el Paris Saint-Germain en el Mundial de Clubes. El Atlético de Madrid le pasó por encima. El Barcelona lo agarró en horas muy bajas y le hace un muy buen partido el Real Madrid, pero no sabemos a ciencia cierta qué tanto fue que el Madrid fue buenísimo o más bien se favoreció de una muy mala presentación del Barcelona. Y aquí en la tercera de cuatro grandes citas que ha tenido Xabi Alonso desde que es técnico del equipo, lo vuelven a superar. No por goleada como Paris Saint-Germain y como el Atlético de Madrid, pero sí con las mismas sensaciones de que se fue erosionando el equipo, que empezó muy bien los primeros 20 minutos, luego fue superado en el primer tiempo y el segundo tiempo fue vapuleado y como dice, solamente por el portero no acabamos analizando una nueva goleada. Entonces, sí es digno de análisis, no necesariamente porque sean ingleses. A final de cuentas, el Liverpool como tal es un equipo que supera al Real Madrid siempre en las sensaciones y que luego en el marcador el Madrid, cuando se trata de una final, aunque se ha superado por Liverpool, acaba ganando, ¿no? Lo hizo ya dos veces. Cuando el partido no importa tanto, como el año pasado, en la fase previa, y como ayer, entonces ahí sí se refleja en el marcador lo que se percibe siempre, ¿no? Que Liverpool es un equipo en mejor ritmo, mejor forma, con más hambre que el Real Madrid. Exactamente. ¿Alguien duda del hambre que tenga este Real Madrid? Por esa frase final de Barack Feber, Héctor, porque es un equipo que está viviendo una etapa nueva, una era nueva con Xabi Alonso, donde Mbappé tiene ese hambre de poder ganarlo todo, para eso se fue del Paris Saint-Germain a el Madrid, además de ganar mucho dinero, por supuesto, ya tiene un pichichi, pero nada más, nada más. Entonces, ¿cómo está en este sentido el ánimo, el hambre de un Real Madrid que tiene mucho por demostrar de que funcione, que puede ganar tanto como ganó en la era anterior? Hola, qué gusto estar con ustedes, con Richard, con Barak, contigo, Caro. Yo creo que el asunto es que está viviendo una transformación, sobre todo de modelo de juego. Me parece que Xavi Alonso está impregnando poco a poco su sello personal. Están saliendo de una etapa larga con Ancelotti, de un modelo de juego que estuvo dando, como dice Barak, todos estos resultados de que el equipo era muy pragmático, no buscaba el idealismo del fútbol, de un fútbol bello que agradara a la tribuna. Era un fútbol que ganaba los partidos que tenía que ganar, que tenía mucha pegada, que en partidos determinantes tenía una estabilidad emocional muy fuerte, que el peso de la camiseta y de la historia afloraban en competencias donde tenía que mostrar el músculo del poderío del Madrid y lo mostraba. No gustaba tanto, pero ganaba títulos, ganó Champions, ganó mucho en ese tiempo y también perdió cosas importantes, ¿no? Se fue Ancelotti con el nadaplete, no ganó absolutamente nada. Ya había llegado Mbappé el torneo pasado, y bien dices tú, solo ganaron el título de goleo individual, lo demás lo perdieron todo, y ahora el Madrid está en esta etapa de tratar de reconquistar títulos, pero también con un modelo de juego más atractivo. Lleva 10 victorias en la liga, solo la derrota con Atlético de Madrid, y lleva 30 puntos, y en la Champions llevaba 3 victorias consecutivas y sufre ahora su primera derrota. Es decir, es un equipo que va a perder muy poco, pero estamos acostumbrados a que este Madrid esté peleándolo todo, ¿no? En la liga ya tomó una ventaja de 5 puntos
y en la Champions está ahí en el segundo lugar con esta derrota inesperada, pero que además, como dijo un día cínicamente un entrenador mexicano que su equipo perdió 4-0 y le dijeron, ¿qué le pareció el resultado? Dice, muy bueno, debimos perder 8-0, dice, y ahora el Madrid igual, perdió 1-0, pero pudo perder 4-5-0, un resultado de mayor escándalo, ¿no? Si no es por Courtois, que salió una noche inspirada y atajó prácticamente todo, salvo el remate de McAllister, que no pudo detener, pero creo que es una versión que defensivamente sufrió mucho, la del Madrid de ayer, que ofensivamente produjo muy poco también, y que las dos oportunidades que tuvo Bellingham y Mbappé no se pudieron concretar. Así que creo que es una llamada de atención, simplemente es un tropiezo, no creo que altere el plan original de lo que puede ganar este equipo, pero pues es un aviso a tiempo en una jornada 4 de Champions y en una jornada 11 de Liga, donde el equipo todavía sigue manteniendo su poderío y sigue manteniendo esta sensación de que llegado el momento de los partidos de matar o morir, este equipo Un suele formato matar. que se presta como para que haya este tipo de trastabilleos, ¿no? Este tipo de zancadillas, de derrotas, ¿no? Porque es un partido perdible frente al Liverpool, aunque debería ser al revés. Pero es que el equipo de Arne Slot, Richard, superó física, tácticamente, al del Xabi Alonso. O sea, Gravenberch se comió el centro del campo del Real Madrid. Y Van Dijk puso un muro en la defensa. Bradley fue la pesadilla de Vinicius. O sea, es que por donde lo vieras, este Liverpool no iba a perder contra el Real Madrid. Hay margen de error, hay margen de mejora. ¿Tú ves que este equipo se pueda recuperar y volver a aspirar a ganar la Champions? Sí, vale, pero a ver, estamos hablando del Real Madrid. Estamos hablando del Real Madrid y con el otro respeto de otras divisas, pero Real Madrid siempre es protagonista. Real Madrid, bueno, recordemos lo mal que estuvo en aquella Champions en los dos partidos contra el Sheriff, por ejemplo. A ver, es el Real Madrid, va a sobreponerse de esto, va a superar esto. Además, perder con Liverpool en Anfield, así haya sido superado por lo que lo supera el Liverpool futbolísticamente, que es por mucho, el Liverpool le pasa por arriba. Al final de cuentas es un partido que dentro del presupuesto de clasificación de esta fase de Liga de la Champions, entiendes que es un partido que puedes perder por la localía, por el rival, por la capacidad individual, pero que además lo que creo aquí tiene que ser el verdadero llamado de atención son las cosas que termina pasándole factura al Real Madrid. Cuando tu arquero es protagonista de los partidos, eso está bien porque tu arquero es bueno, pero lo que está mal es que le patearon demasiado. Entonces eso fue lo que hizo que tu arquero terminara siendo figura, como sucedió ayer con el belga. Por ejemplo, alguien como Dinghausen no puede tener las desatenciones que tiene en defensa, menos todavía la complicación a la hora de salir jugando desde el fondo. Jugadores que no son tan altos como el caso de Alex McAllister, que te cabecee sin su marca, porque su marca lo perdió, es una responsabilidad del trabajo que hay que hacer en cuanto a los relevos y en cuanto al posicionamiento, pero que además viene de una pelota quieta, de un servicio de un tiro de esquina. Entonces es una desatención tremenda de Tchouaméni, que era el que tenía asignada esa marca. En el caso del trabajo sobre Vinicius, como bien lo marcaba, Bradley le termina superando, además con el relevo que le hacía de manera permanente Gravenberch por allí. Entonces me parece a mí que Xabi Alonso no lo resuelve ni siquiera en el entretiempo. Kylian Mbappé, podríamos decir, es alguien que apareció sobre el final del partido, alguna que otra oportunidad, pero durante el partido en global se desapareció. Bueno, ese es Mbappé. Recordemos la final de la Copa del Mundo contra Argentina, pasó desaparecido un largo rato y después termina metiendo 3 goles. Ese es Mbappé, es un goleador, es alguien que te va a aparecer ocasionalmente en alguno que otro momento, pero el tiempo suficiente como para poder a veces cambiar la trayectoria de los partidos. Me parece que tácticamente Arne Slot le gana el partido al Real Madrid, pero que también en lo individual, los duelos individuales, se impone muy bien el equipo inglés. Aparte está, por ejemplo, el ensayo que ya vimos en el partido frente al Barcelona, como aquello de colocar a Camavinga en el extremo de la derecha, cosa que después termina de cambiar cuando se saca a Camavinga de ese lugar y se le da la asignación a Güler. Creo que eso ocasiona que se le venga encima el techo al Real Madrid y el Liverpool empieza a encontrar una verdadera autopista por allí, por el lado de Robertson, la conexión con Florian Wirtz. Hay muchos detalles tácticos, claro, que dan a entender que se equivoca Xabi Alonso, pero que además esos errores se terminaban completando con los aciertos de Arne Slot. Si a eso le sumamos los duelos individuales, bueno, el Real Madrid hoy con el 1-0 puede darse por bien servido, que pudo haber sido una tragedia mayor, pero tampoco es algo que lo vaya a derrumbar. En el presupuesto de esta Champions está
una derrota probablemente en Anfield Road contra el Dijiste Liverpool. aciertos de Arne Slot. Podemos hablar, Barak, de desaciertos de Xabi Alonso, entendiendo que solo hizo 3 cambios. En el 69, Rodrigo por Camavinga. En el 81, Trent Alexander-Arnold por Güler. Y en el 90, Brahim Díaz por Valverde. Un Valverde que salió por molestia del aductor. Te pregunto además si te preocupa esto y si tú hubieras metido a Endrick a la cancha en este partido ante Liverpool. Empezando por el final, no creo que habría metido a Endrick. No tengo la información que tiene Xabi Alonso o que tenía Carlo Ancelotti del día a día del trabajo de Endrick, pero por algo no ha jugado un solo minuto a lo largo de la temporada, o por algo no lo había disputado, ¿no? Hasta el fin de semana, en que por primera vez se le vio un ratito. Pensar que te va a resolver un examen del más alto calibre cuando no lo has visto listo ni siquiera para jugar contra el Elche de en turno, entonces me habría parecido por lo menos una incoherencia por parte del entrenador. Lo demás, el partido se divide en 3 desde el punto de vista de Xabi Alonso. El inicio está muy bien planteado, trata de repetir más o menos la fórmula en contra del Barcelona, de mucha intensidad, un 4-1-4-1 engañoso, ya hablaba un poco Richard de eso, de Camavinga, por un 4-1-4-1 engañoso en la medida de que es totalmente asimétrico, ¿no? Camavinga por derecha, pero cubriendo obviamente el hueco de Tchouaméni al lado cuando se trataba de defender, y Vinicius totalmente descolgado por izquierda, tratando de acompañar a Mbappé adelante. Fueron buenos esos minutos, no olvidemos esos primeros 15, 16, 17, lo que haya durado, y después vino una segunda etapa en la que el Real Madrid perdió el control, y una tercera etapa en la que Xabi Alonso con sus cambios no lo pudo recuperar, no encontró la manera de intervenir positivamente en el juego. La lesión de Valverde hay que ver, es una más, y por supuesto que lo que dure es un tema en el que no cuentas con Carvajal, no cuentas con, por ahora, Valverde, ya está de regreso Alexander-Arnold por lo menos, entonces es lo bueno de tener un plantel así de profundo. Está claro que no podemos adelantarnos a hablar de la lesión de Valverde antes de que sepamos sus consecuencias, que para mí no van a ser demasiado grandes. Y ya para terminar, Héctor, ¿esta derrota crees que va a impactar de alguna forma lo que estamos viendo del Real Madrid en la Liga? Entendiendo que son 5 puntos lo que los aventajan con respecto al Barça. No, yo creo que no, porque digo, no todos los rivales son el Liverpool, ¿no? O sea, el nivel de la Liga Española, salvo el Barcelona, Atlético de Madrid, es muy disparejo, y el Madrid es un equipo dominante en cualquier cancha, ¿no? Tanto cuando juega en casa como de visitante es un equipo dominante que normalmente tiene el manejo de los partidos y tiene el resultado. No creo que altere gran cosa esto. La persecución va a ser del Barcelona, y por ahí cerquita probablemente el Atlético de Madrid también haga un poco de ruido, pero no creo que le alcance para perseguir a ninguno de los dos, ¿no? Yo creo que será una liga como siempre, contra el Real Madrid y el Barcelona al frente, y no creo que altere mayor cosa. Ahora, el Madrid lo que tiene que mejorar es muchísimo el funcionamiento, ¿no? Defensivamente ayer dio muchas ventajas, le llegaron demasiado a Courtois. Sí es el mejor portero del mundo, por supuesto, y lo demuestra cada que se requiere, pero no es tan que en el Madrid le lleguen tantas veces a un arquero como él, tampoco es lo constante, no es lo común, ¿no? Y en la parte ofensiva, que no produce muy poco, ayer produjo 2 o 3 oportunidades claras de gol, muy pocas para lo que es el Madrid. Entonces sí creo que es un aviso más bien de funcionamiento, cosas que todavía tienen que mejorar. Correcto. A ver, Richard, el partido que tienen contra el Manchester City, que será el último del año en Champions, ¿también es presupuestable para caer derrotados? ¿Sí o no? Mira, cuando te llamas Real Madrid tienes que salir a ganar todos los partidos, a ganarlos, sí o sí, con cualquier tipo de herramienta. Y cuando digo con cualquier tipo de herramienta, puede ser un partido rácano defensivo y liberarte y ganarlo, como aquella final que le ganó el Real Madrid al Liverpool sin un tiro entre los tres palos. Jugar contra el Manchester City... Claro, pero es que el presupuesto de puntos que haces contra un partido, contra el Manchester City, es diferente al que vas a hacer cuando te vas a enfrentar al Brujas de Bélgica. El Brujas de Bélgica es ir a cobrar una factura que ya sabes está pagada. Contra el Manchester City tienes que ganártela. ¿Puede el Real Madrid considerar que es un partido que puede perder? Claro que sí, pero eso no significa que el Real Madrid lo dé por perdido. Ayer no lo dieron por perdido, pero sí se encontraron con un rival que les pudo haber metido una goleada mucho mayor. De aquí a mediados de diciembre, cuando se juegue ese partido, Barak, ¿ves a este Real Madrid creciendo, evolucionando, mejorando? ¿O
se van preparando psicológicamente para un partido duro como el que vivieron en Anfield? Va a ser un partido duro y impredecible también por el Manchester City, ¿no? Pasan muchas cosas en el fútbol. Hace un mes el Madrid era un desastre porque había recibido 5 goles contra el Atlético. Luego hace 3 días fue una maravilla porque le ganó 4-0 al Valencia después de haberle pasado por encima al Barça. Y hoy vuelven las dudas. Y el Manchester City también es un equipo que evoluciona lentamente, que es ahora muy pragmático. Y lo que sí creo que podemos anticipar es que va a ser un partido muy cerrado, con pocas emociones, no demasiadas oportunidades de gol, contrario a lo que hemos visto, ¿no? En este nuevo clásico europeo que nos ha dado de todo entre el Real Madrid y el City. Pero hasta eso es aventurado, ¿no? Tratándose de un duelo que nos ha dejado muchas emociones a lo largo de tantos años en que se han enfrentado y medido fuerzas. Ya pasó Halloween, pero han vuelto los fantasmas para el Real Madrid.